Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ian Isoto y le damos una cordial bienvenida a nombre del Instituto de Neurociencias Aplicadas, INA, a esta charla denominada Depresión Infantil, cómo detectarla y prevenirla, donde hablaremos de cómo identificar a un niño deprimido, las probables causas de esta condición y la forma de afrontarla y prevenirla. Esta charla la dictará el doctor Alberto Fernández, médico psiquiatra, neurofisiólogo e investigador en el área de neurociencias y su relación con la conducta humana. Su exposición durará 30 minutos. Luego tendremos una ronda de preguntas, aproximadamente de 10 minutos. Recuerda que las preguntas y los comentarios pueden ir planteándolas en el transcurso de esta charla o al final de su presentación. Para las personas que están en Zoom, les pido por favor que sus micros permanezcan apagados para no interrumpir la exposición. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Alberto Fernández. Doctor Alberto. Gracias. Muy buenas noches a todos. La verdad es que estoy muy contento de que el tema haya convocado tantas personas. Y les digo esto porque este tema en especial es un tema sumamente delicado. Quienes nos dedicamos a salud mental, vemos con frecuencia niños con este trastorno, con este problema, y nos conmueve mucho ver a los padres de familia consternados, porque es difícil creer que un niño que recién está empezando a vivir y que está modulando las características de su personalidad y se está adaptando al mundo, pueda transitar por un cuadro de estas características. Nos pasa con frecuencia que hay una duda muy intensa por si fuera cierto que un niño realmente o un adolescente se pueda deprimir, a pesar de que los padres les demos todos los cuidados, a pesar de que aparentemente viva una vida equilibrada, con cariño, una vida llena de vínculos adecuados. ¿Cómo así un niño podría deprimirse? Pero van a ver ustedes el día de hoy de que efectivamente este cuadro puede transitar por los niños y los adolescentes, y la idea fundamental de esta charla es que ustedes puedan tener la capacidad de poder reconocer si efectivamente un pequeño podría estar transitando por este problema y que aprendan a codificar sus conductas, la forma en que hablan, cómo va su apetito, cómo va su crecimiento, y ustedes puedan tener la posibilidad de que si transita el niño por este problema puedan buscar ayuda con precocidad. Porque claramente está establecido que en la medida en que más temprano nosotros podamos ayudar a esta población de niños, mucho más rápido vamos a poder solucionar el problema y por supuesto el pronóstico va a mejorar. No quiero perder la oportunidad de saludar a quienes nos están siguiendo a través del TikTok, como están ustedes, aquellos que están, por supuesto, a través del Facebook y del Zoom, todos nuestros amigos del Instagram y también a quienes están a través de YouTube. Muy bien. Y entonces, esa es la primera pregunta que tendríamos que hacer. ¿Hay realmente depresión en los niños y los adolescentes? La respuesta es sí. Y probablemente con una frecuencia mayor a la que ustedes se puedan imaginar. ¿Y por qué es importante recordar esto? ¿Por qué es importante conocer esta característica? ¿Cómo es que el ser humano en realidad podría transitar por este problema? Vean ustedes, debemos recordar siempre que cuando uno está transitando por su vida intrauterina y cuando nace, tiene la necesidad imperiosa de estar en contacto con un cuidador, estar en contacto con una persona que lo acoja. ¿Por qué? Porque nosotros somos mamíferos que tenemos una característica especial. Nosotros somos mamíferos altriciales. ¿Qué es un mamífero altricial? Me preguntarán ustedes con curiosidad.
Un mamífero altricial es aquel que cuando nace, si es que no encuentra al cuidador, va a fracasar en el éxito de sobrevivir. Nosotros somos mamíferos que necesitamos al nacer un vínculo inmediato con un cuidador, un vínculo inmediato con la madre o a quien le corresponde en ese momento asistirnos. Porque cuando nacemos no tenemos la posibilidad de poder alimentarnos y no tenemos la posibilidad de poder cuidarnos contra factores que pueden afectar nuestra salud. Y entonces es fundamental la presencia del cuidador. Y entonces, si por alguna razón este cuidador no nos da todos aquellos procesos que necesitamos para sobrevivir y madurar nuestro sistema nervioso y posteriormente tener la capacidad de poder afrontar las diferentes contingencias de la vida, entonces vamos a tener dificultades para sobrevivir, dificultades para adaptarnos, y si logramos pasar ese proceso, dificultades para que en la adultez tengamos una vida saludable. Y entonces, con esta introducción, ustedes pueden claramente entender por qué los primeros años de vida son tan importantes para el ser humano. Cómo la salud mental del cuidador va a ser fundamental para ese niño recién nacido. Porque va más allá, no solamente de vincularnos y entender nuestra necesidad de estar conectados a otro ser humano para poder lograr nuestro desarrollo, estar conectados con otro ser humano para poder tener una vida en comunidad, en sociedad, sino también la posibilidad de que nuestro sistema nervioso pueda crecer, desarrollarse adecuadamente cuando tiene un espejo con el otro, cuando sabe que el otro está ahí, cuando sabe que el otro está listo para reconocer sus emociones y está listo también para poder ir a rescatarnos si es que pasamos por una dificultad. Y entonces podemos entender que este estado se podría presentar si es que no compartimos esta circunstancia saludable del apego temprano, del vínculo temprano. Y entonces la depresión infanto-juvenil es una enfermedad que tiende a la recurrencia y que tiene una gran probabilidad de persistir con la edad. Y vean ustedes, pese a que esto puede tener repercusiones en el individuo, no solamente en el momento que está deprimido, sino también en su desarrollo posterior, puesto que probablemente si el niño transita por esta posibilidad va a presentar problemas en el desarrollo, va a presentar fracaso escolar, abandono del colegio e inclusive riesgo suicida. Este impacto psicosocial relacional tan importante en la estructuración del modo de ser, a pesar de todo esto, nos vemos en la imposibilidad de poder reconocer y ayudar a estos niños. Entonces, con esta introducción podemos entender que, pasando por esta revisión de la necesidad del cuidado del niño, podemos darnos cuenta que probablemente la causa más importante por la cual un niño pequeño se va a deprimir va a ser fundamentalmente por procesos ambientales que están en relación con la capacidad de su cuidado, con la posibilidad de poder encontrar un cuidador empático. Y probablemente, si uno se deprime más bien en la adolescencia, esto se va a deber a factores genéticos, a factores de herencia. Y entonces esta diferenciación nos puede explicar el por qué los cuadros depresivos en el niño y el adolescente pueden ser diferentes al que presente una persona adulta. Por eso es importante conocer estas características para poderlos reconocer. Y entonces cuando nosotros comenzamos a observar la prevalencia de este trastorno, podemos afirmar, según los estudios, que el 20% de la prevalencia de la depresión se va a presentar al final de la adolescencia. De tal forma que de 1 a 2% de los niños en edad preescolar podrían presentar depresión, de 2 a 3% en edad escolar los niños podían presentar depresión,
y de 6 a 8% en la adolescencia. Como ven, esta prevalencia es importante para darnos cuenta de la importancia epidemiológica que presenta este trastorno. Lo interesante es que en la edad preescolar, vean ustedes, la relación entre hombre y mujer de depresión es la misma. Es decir, tanto el niño en edad preescolar como la niña en edad preescolar tienen el mismo riesgo de sufrir este trastorno. Pero cuando estamos ya en la adolescencia, la proporción puede variar y puede ser entonces más frecuente en la mujer que en el varón. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes, y acá regreso a lo mismo. Si un niño pequeño se deprime, probablemente esa depresión está en relación a un cuidado inadecuado, a un maltrato infantil, a una negligencia en el niño, a abuso físico o abuso psicológico. Y en ese momento, han visto ustedes, la prevalencia es igual en hombre y mujer, es decir, no importa si se es niño o niña. Si ellos son maltratados, ambos se van a deprimir en la misma proporción. En cambio, en el adolescente, la proporción cambia. Y entonces en el adolescente y el adulto joven, es más probable que la mujer tenga más posibilidades de deprimirse que el varón. Casi en una proporción de 3 a 1. Y ahí pueden ver ustedes que la carga genética y probablemente el enfrentar las vicisitudes de la falta de proporcionalidad con respecto a qué le corresponde a la mujer en la sociedad, en su actuación en la vida escolar como adolescente, puede también ser un impacto importante que explique cómo esta diferencia entre sexos se va haciendo cada vez más importante con la edad. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tomar esto muy, muy en serio, porque muchas veces no nos damos cuenta que siendo la mujer una población vulnerable, siendo la mujer una población que está más expuesta a la agresión, a la injusticia, a la desproporción con respecto a su capacidad de tener los mismos derechos del varón, pueden ser factores precipitantes de un cuadro de depresión en la adolescencia y en la adultez temprana. Entonces, conociendo que no es tan infrecuente este proceso y que tenemos que tener cuidado que nuestros niños transiten por esta dificultad, podemos precisar cuáles serían entonces los síntomas que nos pueden indicar de que nuestro niño o el adolescente está frente a uno de estos trastornos, ¿no es cierto? Diremos entonces que va a haber necesidad de la expresión en los síntomas de dos condiciones. Una de estas dos condiciones que nos pueden indicar que efectivamente podríamos los niños estar transitando por un trastorno depresivo. El primero, por supuesto, es la tristeza. La tristeza la mayor parte del día, pero no la tristeza relacionada a un hecho determinado, sino a la tristeza propia de la depresión, donde el niño se encuentra acongojado, el niño se encuentra triste y la expresión mayor de esa irritabilidad no va a ser que esté aislado, que esté en su habitación y no quiera salir, va a ser la irritabilidad. Tenemos primero que tomar atención a lo que les acabo de decir. El niño va a expresar su tristeza fundamentalmente por irritabilidad. Y esto nos puede confundir, porque si vemos a un niño irritable, ¿no? Sobre todo cuando está en relación a ir al colegio o hacer sus actividades dentro de la casa, nosotros podemos interpretar como que no, como que es malcriado, como que se opone a cumplir con las órdenes o como que es un maleducado. Y en realidad podría estar transitando, como les decía, por un trastorno depresivo. O podría acompañar esta irritabilidad con una disminución del interés por las cosas que usualmente le generaban placer. De pronto el niño está irritado y ya no quiere jugar, ya no quiere compartir con sus compañeros. Le gustaba ir al colegio y ya no quiere ir al colegio.
Entonces la combinación de estos síntomas, tristeza, acompañado, como les digo, de mucha irritabilidad y una pérdida del gusto por las cosas que le generaban placer, pueden ser indicadores claros de que estamos frente a un niño con depresión. Lógicamente, ustedes deben entender que tiene que ser un cambio, ¿no es cierto? O sea, el niño no era irritable y de pronto se torna irritable. Al niño le gustaba disfrutar de las cosas, le gustaba disfrutar del juego y de pronto ya no quiere jugar. De pronto ya no quiere ir al colegio. Y este cambio brusco me puede estar indicando que podría existir esta condición y es importante que la tomemos en cuenta. Entonces, cuando tenemos una de estas dos condiciones y esto se extiende por más de 2 semanas y se acompaña de agitación, una hiperactividad del niño, o más bien un retraimiento, o una disminución de su capacidad para concentrarse, o para tomar decisiones, para hacer cosas, o sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. No, yo no voy a poder hacerlo, no va a funcionar, yo no lo voy a lograr, yo no tengo posibilidades, no tengo virtudes, no tengo capacidades para hacer lo que me están pidiendo. Y se acompaña de pensamientos recurrentes de muerte, entonces podríamos estar transitando por esta posibilidad. Bastan 5 de estos síntomas que se extiendan por más de 2 semanas para pensar que estamos en esta dificultad. Además, recuerden ustedes, se puede también comprometer el sueño, pero no solamente que, como nosotros tenemos acostumbrados a pensar, problemas para dormir, iniciar el sueño o completarlo, sino también con la posibilidad de que el niño duerma mucho más tiempo de que usualmente dormía. Es decir, se acompañe de fatiga, se acompañe de cansancio excesivo y que esto lo lleve a la cama y esté mucho más tiempo dentro de ella durmiendo. ¿No es cierto? Entonces, el insomnio o la hipersomnia, la fatiga o la pérdida de energía o la disminución del aumento de peso, falta de apetito, pueden ser también síntomas que nos indiquen que estamos frente a un niño o adolescente con un trastorno depresivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo veo a mi niño bien, sin problemas y dificultades, y de pronto se torna irritable, ya no quiere jugar, pierde el apetito, no quiere ir al colegio, comienza a dormir demasiado, o al contrario, tiene dificultades para dormir y comienza a perder peso, deja de crecer, tiene sentimientos de inutilidad, probablemente estemos frente a este cuadro, si es que todos estos síntomas se extienden por más de 2 semanas o 21 días. Entonces, cuidado con esto, nos ha pasado con frecuencia, que los padres al ver así a los hijos, lo asocian a problemas transversales, a circunstancias, y entonces uno piensa, no, no hay problema, le va a pasar. No, así son los niños, a veces se molestan, a veces se ponen tristes. No, debe ser porque alguna dificultad tenía en el colegio, y él tiene que aprender a enfrentar sus dificultades. Y es un razonamiento que uno puede tener, y puede ser cierto. Pero recuerden ustedes, si es un cambio brusco de conducta que se extiende por mucho tiempo, ya estas hipótesis podrían no ser reales y vamos a perder la gran oportunidad de poder ayudar a nuestro niño tempranamente para que resuelva este problema. Y entonces cuando nosotros comenzamos a explorar cuáles pueden ser las causas que estén generando este problema, como les había dicho, en el caso de depresión en niños pequeños, estamos probablemente frente a la causa mayor, que sería justamente los eventos adversos tempranos. Un niño maltratado, un niño mal cuidado, un niño con el que nos comportamos de manera negligente, puede debutar entonces con un trastorno depresivo. Recuerden ustedes, no solamente el maltrato físico, también el maltrato psicológico podría ser un causal. O otra causa importante
es que los padres tengan algún tipo de trastorno del área de la salud mental. De repente los padres están deprimidos. O de repente los padres tienen trastornos como un trastorno bipolar o un trastorno obsesivo, que sin darse cuenta maltratan al pequeño pensando que de repente ellos deben entender que yo también puedo estar triste, que yo también puedo tener problemas, y no nos damos cuenta que el niño está en desarrollo, que el niño está esperando ser más bien acogido por el cuidador, no que el cuidador espere que el niño comprenda que no está en condiciones de hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros como adultos, por supuesto que también pasamos con dificultades, tenemos problemas, pero recordemos que nuestra responsabilidad es con nuestros hijos y que muchas veces tenemos que apartar nuestro propio dolor para tener una observación adecuada de ellos y poderlos ayudar en el tiempo y la manera correcta. El otro factor que es importante, y les había dicho, probablemente más frecuente en el niño ya mayor o adolescente, es la heredabilidad, ¿no es cierto? Y sabemos que cuando hay un factor hereditario, padre con depresión, madre por depresión, hay una carga genética de un 40 a 45% que nos puede explicar el porqué del cuadro depresivo. Porque cuando hay familiares que pasan por cuadros depresivos, la posibilidad de que el niño, o el adolescente en este caso, pueda sufrir depresión es de 2 a 4 veces más probable. Es decir, el riesgo aumenta de 2 a 4 veces. También es cierto que si el niño o el adolescente pasa por enfermedades donde hay dolores crónicos que son difíciles de soportar, puede acunar también un cuadro depresivo. También es importante el temperamento y la estructura del niño. Y la posibilidad de, como les digo, exposición a situaciones traumáticas, un terremoto, ¿cierto? Una inundación, un huaico. Cuando nosotros vemos estos desastres naturales, ¿no es cierto? Estamos pensando en aquellas personas, lógicamente, que sufren el evento. Y muchas veces nos descuidamos con respecto a ver qué va a pasar con estos niños que, sin responsabilidad aparente, pasan por esta situación traumática, ¿no? Y esto puede generar cuadros depresivos, porque justamente están fuera de su control y también fuera del control de los padres. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene que ser revisado. Las guerras, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden generar, como les digo, este tipo de problemas? ¿Muy bien? Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta. Solamente para recordarles, miren lo que dice la estadística. El maltrato infantil es probablemente el factor más importante de que los niños sufran justamente trastornos del área de la salud mental. Si un niño es maltratado, tiene una probabilidad del 54% de ser un cuadro depresivo, 64% de tener ideación suicida y un 67% de sufrir de farmacodependencia. Miren ustedes. Y entonces cuando vemos estos jóvenes en la calle consumiendo drogas, en conductas delincuenciales, ¿no? Nosotros lo que pensamos es qué mal, tienen que ir a la cárcel, qué barbaridad. Pero no pensamos que probablemente hayan pasado por la circunstancia de maltrato infantil temprano y esto haya generado una personalidad con estas características. Cuando en realidad, si alguna prevención se puede hacer en salud mental, es justamente cuidar al niño y la madre, es cuidar al niño y su cuidador. ¿Qué les parece? ¿Cuánto hacemos de eso en realidad? ¿Cuánto las vicisitudes de lo cotidiano, el trabajo, nos impide de alguna forma tomar atención en cómo debemos cuidar al niño, a la madre, al cuidador, para tener posteriormente menores posibilidades de que ellos pasen de adultos por el flagelo de los trastornos del estado de ánimo? ¿No es cierto? Entonces, recordar, el niño puede expresar su estado de ánimo, su depresión, a través de rabietas, irritabilidad,
hiperreactividad emocional, ¿no es cierto? Responder bruscamente a los estímulos, agitación. El niño hace rabietas, se tira al piso, disminución del apetito, una facilidad para ayudar, llanto fácil y molestias físicas inespecíficas. Entonces, ahí es que estamos frente a un cuadro con depresión. Y usualmente los padres reaccionan con pórtate bien, levántate, apúrate, no seas flojo, no seas ocioso, ¿no? Y el niño responde con irritabilidad, ya cállense, por favor, no me molesten, déjenme tranquilo. Y en realidad estamos generando una comunicación inadecuada que no nos está permitiendo poder observar lo que está sucediendo en realidad con el niño. Por eso hay que tener mucha observación, ¿no? Entonces los aspectos clínicos en la depresión en el niño nos pueden confundir cuando vemos que el niño, en vez de estar constantemente llorando, triste, pensando que se va a deprimir como un adulto, porque tenemos en la mente que las depresiones en los adultos, ¿no? Que son más bien, que pueden ser más bien melancólicas, tristeza permanente, no va a ser una característica en el niño. No vamos a poder reconocer el cuadro si es que no tomamos atención, primero, al cambio de conducta, segundo, a la extensión en el tiempo de este cambio y sobre todo la pérdida de la funcionalidad del niño. Ya no quiere jugar, ya no quiere ir al colegio, ya no quiere ocuparse de las cosas que le gustaba hacer. Ahí puedo entender que algo está pasando que probablemente como adulto y por temor no me he dado cuenta y no puedo descifrar. Entonces, ¿cómo es que el niño se puede presentar cuando está deprimido? Puede presentarse con un humor depresivo en el 58% de los casos. Y entonces eso va a ser mucho más fácil para nosotros de reconocer. Está claramente triste. Pero el 6% puede presentarse triste y muy irritable. O puede presentarse en el 36%, ¿no? Con una combinación de estos síntomas. ¿Cómo reconocer si tenemos en la mente que nuestro niño más bien ya no quiere obedecer, se está poniendo malcriado, ya no quiere estudiar y no quiere ir al colegio simplemente por capricho? Muy bien. Y entonces ustedes me dirán, Alberto, entiendo, pero puedo ver a un niño, pues, en edad preescolar, escolar y reconocer el problema. Pero ¿cómo me doy cuenta que mi hijo de 0 a 3 años puede estar deprimido? Entonces ahí debemos poner atención en que el niño pequeño va a mostrar su cara triste o inexpresiva. Va a evitar la mirada, va a tener una mirada lejana. Pero no es que se va a desconectar, es que no se va a expresar. Ustedes van a ver que hay una falta de resonancia afectiva en el niño pequeño y evita la mirada. No es que está mirando perdido a otro lado, no. Evita mirar, como si le doliera el contacto visual. Y puede presentar una afectividad muy pobre. El niño es apático, ¿no? Y por supuesto, esta irritabilidad de la que les estaba hablando. Entonces, un niño pequeño, irritable, poco afectivo, que no quiere mirar al cuidador y que está triste. Y uno ve que no hay una coincidencia entre lo que pasa a su alrededor y la expresión del afecto. Probablemente este niño esté con problemas de depresión. Y si esto se acompaña de síntomas del cuerpo, síntomas somáticos, como retraso en el crecimiento, disminución del apetito, falta de juego, que es tan usual en los niños pequeños, afectividad pobre o apática, y por supuesto, retraso en el desarrollo del lenguaje o en el desarrollo de la conducta motora, esto combinado nos puede poner en atención con respecto a la posibilidad de que nuestro niño pequeño esté transitando por un cuadro depresivo, ¿no? Recuerden que también van a tener dificultades para dormir. Van a ser estos niños que no logran quedarse dormidos, lloran toda la noche y ellos no tienen ganas de comer, no se expresan afectivamente,
no miran a los ojos, podríamos estar entonces frente a un niño pequeño con un trastorno depresivo. Cuando ya tienen 3 a 6 años, probablemente sea un poco menos complicado de reconocer, puesto que vamos a notar en el niño un cambio, ¿no es cierto? Cara triste, por supuesto que irritabilidad, una afectividad más bien opaca, ¿no? Una cara inexpresiva de repente, una mirada de aflicción, se nota la tristeza y un afecto que más bien es disfórico, como que cambia en el momento, de ser muy cariñoso a estar más o menos apartado, ¿no? En un tiempo determinado. Pero además puede presentar síntomas conductuales, como ansiedad de separación. No quiere separarse de la madre, no quiere separarse del padre. Autoagresiones, golpearse contra la pared, golpearse con las manos. Exceso en la actividad motora, o más bien letargo. Más propensión a accidentes, rechazo escolar, aislamiento social. Nos puede estar indicando entonces que estamos con un niño con depresión entre los 3 y los 6 años. Y por supuesto, esto se puede acoplar con enuresis o encopresis, es decir, orinarse en la cama, que se le escape las heces, se ensucie su calzoncillito o su calzoncito. Dificultad para la alimentación. Problemas de piel, comienzan a presentar eczemas, comienzan a retrasarse en el crecimiento o nuevamente dificultad para dormir, ¿no es cierto? Y entonces ahí tienen ustedes un cuadro claro. ¿A qué cosas le tengo que poner atención? 1, al cambio de conducta. 2, a la tristeza pero con irritabilidad. A dificultades para dormir o mucho sueño. A reacciones agresivas. A aislamiento. ¿Se dan cuenta? Y un cambio claro que le genera al niño disfuncionalidad. ¿Qué cosa no es funcional en un niño? Que no quiera jugar, que no quiera estudiar, que no quiere estar acompañado. Y que sea un cambio que ustedes observan que se extiende por mucho tiempo. ¿Muy bien? ¿Y cómo estaría entonces el adolescente? El adolescente va a presentar disminución de interés en sus actividades. En el adolescente lo van a ustedes a ver muchísimo más claro, ¿no es cierto? Aislamiento social. Cuando al adolescente le gusta estar, ¿no? Donde revienta el cohete, ir a las reuniones, etc. Una tristeza frecuente, sentimientos de culpa, baja autoestima, cambios nuevamente en el apetito y en el sueño, quejas físicas, dolor de cabeza, es bastante frecuente, sensación como de inestabilidad, sensación de opresión en el pecho, sentimientos de desesperanza. El adolescente ve el futuro y no ve nada claro. No tiene la sensación de que le va a ir bien. Y se puede acompañar, por supuesto, de ideación suicida y de comportamiento autodestructivo, autoagredirse. Por ejemplo, lastimarse los antebrazos, cortarse los antebrazos o las piernas, los muslos. Pero claramente es un cambio acompañado de disfuncionalidad. Y entonces ustedes pueden entonces pensar, si esto se extiende por más de 15 días, que el adolescente podría estar justamente transitando por este problema. Y entonces, ¿cómo podemos ver el abanico de posibilidades sintomatológicas en depresión? Nos vamos a dar cuenta que la irritabilidad parece que va a ser un factor que va a transitar entre el niño pequeño, preescolar, escolar y el adolescente. Parece que va a ser un factor que va a estar siempre presente y probablemente disminuya un poco más en el adulto. La falta de interés en las cosas que me generaban placer también va a estar presente como un síntoma que puede ser muy, muy frecuente. La irritabilidad, como hemos visto hasta este momento, inclusive puede ser menor en el adulto. Tienden los niños pequeños, los preescolares, a ser muy irritables. Alteraciones del sueño, cambios en el apetito, ¿no es cierto? Y otras somatizaciones que pueden ser características. Entonces, a tomar estos síntomas en cuenta. Y ustedes me dirán, Alberto, ¿cuándo diré yo que la depresión de mi hijo es importante, es severa?
Eso va a depender de cuánta funcionalidad pierda, ¿no? Si el niño está triste, pero sigue haciendo sus actividades, ¿no? Está irritable, pero sigue cumpliendo con sus obligaciones, obedece. Probablemente estemos frente a una depresión leve. Pero cuando es moderada, ya claramente el niño va a comenzar a tener dificultades con respecto a sus actividades escolares, a las actividades domésticas que los padres le han asignado. Pero cuando ya es severo, entonces ya ahí estamos frente a una completa disfuncionalidad. El niño no quiere jugar, no quiere ir al colegio, ¿no? Llora constantemente, está muy irritable y puede tener entonces pensamientos suicidas. Todo esto tenemos que tomar en cuenta. Como les vuelvo a repetir, y ahora lo vamos a ver, una intervención precoz mejora muchísimo el pronóstico de estos niños. Perfecto. Entonces, sabemos que el cuadro va a depender mucho de la severidad, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta, puede acompañar otros procesos, la depresión en el niño, un niño con trastorno por déficit de atención, por ejemplo, tiene una posibilidad del 57% de ser un cuadro depresivo. Trastornos de conducta. Los niños con trastorno obsesivo-compulsivo pueden entonces acompañarse de depresión. Las enfermedades físicas, lógicamente, pueden también convocar estos cuadros depresivos. Hay que tener cuidado en el diagnóstico diferencial porque podemos tener un niño con depresión, pero también, y esto lo vamos a ver en otra ocasión, pueden haber niños que debuten con trastorno bipolar tempranamente y debuten con depresión y se puede confundir el diagnóstico. Por eso es muy importante que los niños sean vistos por un profesional que pueda claramente identificar estos procesos. Y entonces, recuerden, humor depresivo, problemas de sueño, pérdida del apetito, una falta de disfrute de las cosas que me generaban placer, culpa, pérdida de energía, compromiso motor, agitado, más bien inhibido, pueden ser características de este trastorno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar esto en cuenta. La pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo tratamos a estos niños? El objetivo fundamental del tratamiento es desaparecer los síntomas. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y restablecer la funcionalidad y que los niños regresen a sus roles en el colegio, en la casa, con los amigos, en el juego, etc. Y procurar evitar que los procesos se repitan, es decir, que el niño recaiga. Y para eso hay que darle un hogar adecuado, de confort, con seguridad, justamente para evitar estos procesos de recaída. Por último, es importante ustedes que recuerden lo mismo, que les voy a decir ahora, vean ustedes, como les decía al principio, así como los padres tienen mucho temor de reconocer que sus hijos puedan transitar por un cuadro depresivo, también hay muchísimo temor con respecto a la posibilidad de que su niño tenga que ser medicado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Error. Hay mucho miedo. Y entonces, ¿cuál es la alternativa más importante en el niño con cuadros depresivos? Si el cuadro depresivo es leve a moderado, tratamiento psicoterapéutico es lo más conveniente. El tratamiento psicoterapéutico es lo más conveniente. Nadie va a pensar como primera opción en un fármaco para el niño. Pero si el niño tiene una depresión severa y no responde a la terapia, tenemos que recordar que hay un riesgo de que el niño transite por ideación suicida. Y ahí tenemos que poner a un lado nuestro temor para ayudarlo a acceder a un tratamiento farmacológico. Los antidepresivos, por supuesto. Vean ustedes, hubo toda una ola de temor con respecto a que los antidepresivos podrían aumentar la ideación suicida y generó que en muchos países se restringiera el uso de antidepresivos en niños con depresiones severas. Pero eso, ¿saben lo que generó? Vean ustedes. En Estados Unidos se restringió, se redujo
la prescripción de antidepresivos en niños en un 13%. ¿Y saben lo que pasó? Se incrementó el riesgo suicida 4 veces. En Suecia se disminuyó la prescripción de antidepresivos en niños 25% y el riesgo suicida aumentó a 23%. Y esto se ha hecho en otros países donde se ha seguido esta regla. Entonces, si bien es cierto, la primera opción no debe ser tratar a un niño con antidepresivos, si hay la necesidad de hacerlo, no hay que tener temor, porque un tratamiento adecuado y precoz puede hacer que el tratamiento sea corto, el fármaco se pueda retirar y el niño ya no tenga que sufrir las contingencias de este trastorno. Entonces, confíen ustedes en lo que el médico puede hacer, confíen, yo siempre lo digo, en el Perú la psiquiatría es muy reconocida, hay muy buenos psiquiatras en el Perú, por supuesto que muy buenos psiquiatras infantiles que pueden sin ningún problema hacer un diagnóstico adecuado y poderlos ayudar en este sentido. ¿No es cierto? La pregunta sería, Alberto, está bien, ya sé cómo reconocer, ya sé qué hay que hacer, pero ¿cómo puedo prevenir que esto pase? Y la respuesta se cae de madura, ¿no es cierto? Cuiden a sus niños, denle el mejor de los ambientes, hay que comprenderlos, hay que escucharlos. Los niños no son adultos pequeños, los niños son niños y necesitan vincularse. Los niños tempranamente tienen que aprender que lo mejor que les puede pasar en la vida es encontrar otro ser humano que los acoja, que comparta con ellos, que los comprenda, porque el desarrollo del sistema nervioso va a depender justamente de ese vínculo. ¿Ustedes quieren tener un niño inteligente? No tienen que mandarlo al nido a los 2 años. No, señores. ¿Quieren un niño inteligente? Denle cariño. Consoliden el apego. Quiéranlos. Que ellos se sientan protegidos con ustedes. Denle la posibilidad de comunicación. Y van a tener un niño sumamente inteligente. El apego adecuado, el vínculo fructífero, nutricio, hace que el sistema nervioso central se desarrolle de manera espectacular, más que cualquier leche maternizada, más que cualquier vitamina, señores. Y van a tener ustedes un hijo extraordinario, maravilloso, un niño que no solamente va a aportar en la familia, sino en la sociedad. Tengamos cuidado con eso. Quieran a sus hijos, compréndanlos, rescátenlos del maltrato. Eso es lo mejor que pueden hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, hay que tener cuidado. Entonces, cuando veamos niños irritables, un cambio de conducta brusco, con irritabilidad, tristeza, pérdida del apetito, una incapacidad de poder disfrutar de las cosas, que se extienda por más de 15 días, porque si no lo tratamos precozmente puede tender a la cronicidad y ahí sí vamos a poder tener problemas mayores. La posibilidad del tratamiento psicoterapéutico fundamentalmente, pero podemos acceder a tratamiento farmacológico si fuera necesario. No tengan temor de hacer eso. Confíen en su médico. Participen de sus temores. Los médicos, psiquiatras, los psiquiatras infantiles van a tener, por supuesto, la delicadeza y la posibilidad de poderles plantear las cosas de manera coherente para que ustedes puedan acceder sin temor a ese tratamiento. Y entonces ustedes podrán sacar al niño de esta dificultad. Recuerden entonces, quieren prevenir, es con amor. Es con amor. Y esto no es poesía, es la realidad. El ser humano, para sobrevivir, él y su especie necesitan, pero de manera crucial, el ser primordialmente captados por un cuidador que tenga capacidad de receptividad, de vincularse, de amar, porque eso va a ser lo más importante para hacer de este niño un hombre inteligente y de bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alberto. Excelente exposición.
Bueno, llegó estos 10 minutitos de preguntas para el doctor Pareció un Albert. poquito. No, estuvo perfecto. Bueno, ya tenemos preguntas aquí en Facebook y en el Zoom. Rosa María Farfán consulta. ¿Un niño de 0 a 3 años puede que confundan el trastorno depresivo con autismo? Efectivamente, excelente pregunta. No solamente con autismo, con déficit de atención, si es más profundo. Pero vean ustedes, justamente los profesionales, los psiquiatras infantiles están muy entrenados para poderse dar cuenta de la diferencia, ¿no? Porque un niño con autismo es un niño que tiene condiciones diferentes que hacen que no tenga la posibilidad de poderse contactar, miren ustedes, vincularse a través de procesos usuales, la visión, el estímulo con respecto a los procesos externos. En el niño deprimido, la dificultad va a ser que ustedes van a ver una expresión, una cara triste o inexpresiva, y cuando ustedes traten de conectarse con él, el niño va a evitar. ¿Me entienden la diferencia? El paciente con autismo no evita, está sin vincularse. El niño está vinculado, pero inadecuadamente. Tiene temor al cuidador. No puede sostener la mirada. ¿Se dan cuenta? Hay una respuesta afectiva, pero esa respuesta afectiva es inusual. Es una respuesta que está tratando de alguna forma de huir de aquello que le genera terror. ¿Se dan cuenta? De buscar un recurso para poder aliviar la tristeza. Entonces no es que el niño no va a estar con ustedes, va a estar, pero la forma de conectarse va a ser un proceso compensatorio de una dificultad vincular a la que nosotros tenemos que estar atentos. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta es de Medali Julia. Dice, mi hijo siente hincones en el pecho. Ha iniciado terapia por depresión leve. ¿Esos hincones son parte de? Muy bien, excelente pregunta. Vean ustedes, nos pasa con frecuencia esto, ¿eh? A veces la depresión, sobre todo en niños en edad preescolar y escolar, puede presentar síntomas somáticos predominantes. Pero muchas veces estos síntomas somáticos son predominantes porque el niño no puede expresar su emocionalidad. El niño no puede decir estoy triste, tengo pena. Y entonces lo que más se ve son las somatizaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Sensación de opresión en el pecho o como hincadas, parestesias, que es una sensación en la piel como que hay picazón o como que están caminando hormiguitas sobre la piel, o dolor de cabeza, dolores musculares inespecíficos, fatiga. Pueden ser síntomas somáticos del cuadro depresivo. Y ustedes me dirán entonces, ¿síntomas somáticos? O sea, ¿es un cuadro psicosomático? Miren ustedes, ¿ah? Es una cuestión de sentido común. La depresión es una alteración del estado de ánimo. La emoción es parte fundamental del estado de ánimo. Emoción significa mostrar hacia afuera. La emoción es lo que permite que cuando yo esté triste, el otro vea que estoy triste. Y se expresa a través del movimiento de los músculos del rostro. Una expresión de tristeza que ustedes pueden reconocer. Eso es emoción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una comunicación. Y no es verdad que quien va a estructurar la expresión de mi rostro son los músculos. Los músculos no son parte de mi soma. Entonces no es extraño que alguien con depresión presente síntomas del cuerpo, porque la emoción está ligada directamente a la expresión corporal. El cuerpo se adapta a esa situación de melancolía y de tristeza. Pero como es un estado no funcional,
se expresa a través también de alteración de esos órganos. Por eso es común ver adultos, niños con depresión o con trastornos de ansiedad, donde los síntomas más relevantes sean somáticos, es decir, los que más se noten. Pero no vayan a pensar ustedes que estoy deprimido porque me duele la cabeza. No, es la depresión la que está expresando un disconfort del funcionamiento de los órganos internos que puede generar dolor de cabeza, sensación de inestabilidad, sensación de opresión en el pecho, etc. Hay que tener esto mucho en cuenta. Ok, buenísimo, doctor Alberto. Acá hay otra pregunta donde dice, ¿un niño con TDAH puede sufrir depresión? Por supuesto. Y esta es una extraordinaria pregunta. Miren ustedes. Y me voy a extender un poquito. ¿Saben cuál es el mayor error de apreciación de un niño con déficit de atención? Es cuando los padres, los cuidadores, los profesores, inclusive algunos profesionales médicos, piensan que el trastorno por déficit de atención es un problema de inatención solamente y que solo va a impactar sobre la performance escolar. Y entonces no hay problema, pues. Hijito, no te preocupes. No, yo no quiero que seas el primero de tu clase, ¿no? Yo te voy a estudiar, te voy a ayudar a estudiar. ¡Pap! Un profesor, todo. Y ese no es el problema mayor. Porque el trastorno por déficit de atención también tiene otro grupo de síntomas. Impulsividad, hiperactividad. Miren el primer error, ¿eh? Pienso que solo es déficit de atención, no le echo ojo a la impulsividad y la hiperactividad. Segundo error, la impulsividad está expresada por un movimiento motor. ¿Necesariamente? No. Yo puedo tener impulsividad ideativa, que no se expresa a través del movimiento. Les voy a poner un ejemplo de impulsividad ideativa. Voy a una reunión con unos amigos, yo soy un niño, estoy con mis amigos, me presentan un grupo nuevo y de pronto un niño del otro grupo, ¿no? Se soba el ojo. Y yo, que tengo impulsividad ideativa, ¿saben qué es lo que pienso? Le he caído mal. Y entonces me retraigo. ¿Qué les parece? Pero además, otro error, la hiperactividad. ¿La hiperactividad es que siempre me estoy moviendo? No. Mi hiperactividad puede expresarse por impaciencia. Y entonces yo me encuentro con un amigo, yo hiperactivo, niño con déficit de atención, hablo un montón, después habla mi amigo y yo ya me aburrí. No soporto escucharlo más. Me paro y me voy. ¿Qué piensa mi amigo? Este pata es un egoísta. Viene, habla y cuando yo le hablo no le interesa. Entonces, ¿qué pasa con mis amigos? Se comienzan a ir. Me comienzo a aislar y no entiendo por qué. Díganme ustedes si un niño con un déficit de atención que sigue su historia natural de la enfermedad simplemente porque no le va tan mal en el colegio, no se va a deprimir después entre la preadolescencia y la adolescencia. Por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque no entiende lo que le está pasando. No entiende por qué sus compañeros ya no quieren estar con él. No entiende por qué otros lo comienzan a bullear. No entiende. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí hay una asociación. De trastorno de ansiedad, casi 70% de niños con déficit de atención no tratados con propiedad. Y de depresión, cerca del 50%. Entre 45 y 50%. Ok. Doctor Alberto, acá hay una pregunta de Yacela. Comenta, ¿qué tipo de terapia puede llevar un joven con trastorno depresivo? Joven. Un joven. En realidad, la terapia debe estar en relación a, por ejemplo, si la depresión que tiene el joven claramente está relacionada a una situación, a un estresor, uno puede identificar un estresor, ¿no es cierto? La terapia estará dirigida a comprender la situación, ¿no es cierto?
y con eso trabajar el impacto de esa situación y cambiar los pensamientos irracionales que me podría haber generado esa situación específica. De hecho, las depresiones que se generan por un estresor tienen mejor pronóstico que las depresiones que se generan sin estresor. Uno simplemente se deprime. Cuidado con pensar que para deprimirse es necesaria una situación que lo justifique. No, señores. Uno se puede deprimir sin ninguna razón aparente. ¿Estamos de acuerdo? Sin ninguna razón aparente. ¿Ya? Ok. Entonces, la terapia, perdón, ya no he terminado, pues ya. La terapia Okay. dependerá si hay o no causalidad, dependerá de las características temperamentales del joven y esto le va a permitir tener una mejor performance. No hay una terapia específica para esto. La terapia estará en relación con factores como el temperamento, las características personales del adolescente y por supuesto, de la familia. Perfecto, doctor Alberto, muchas gracias. Ya culminamos los 10 minutos de consultas. Sé que muchas personas han pues, compartido sus preguntas. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales. Esta charla va a estar grabada en todas nuestras redes sociales, en YouTube, está en Facebook, está en Instagram, está en TikTok. Así que les invitamos a que puedan poder ver esta charla que el doctor Alberto ha podido hacer esta noche. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo en las demás redes sociales, les invitamos a que entren a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos pues distintos tipos de charlas totalmente gratis para ayudar a cuidar la salud mental de todos. Muchas gracias, doctor Alberto. Muchas gracias a todos. Solamente unas palabras, si me permites. Claro. A todos los que nos están escuchando, todas estas actividades son partes del Instituto de Neurociencias Aplicadas. Ustedes, toda esta información la pueden encontrar también en nuestro TikTok. Los invitamos a los del TikTok. En nuestro Instagram, los invitamos a los del Instagram. Por supuesto que tenemos un canal de YouTube, los invitamos a ustedes también. Y a la gran familia de Facebook, por supuesto, también. Estamos en todas las redes, fundamentalmente intentando compartir con ustedes datos de salud mental que les permita comprender el por qué pasamos por muchas situaciones que no podemos explicar y que podría estar a través de un conocimiento simple resolver rápidamente y en nuestras manos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, Jan. Te agradezco muchísimo la presentación y haber estado ahí y los esperamos en nuestra próxima reunión. Gracias, doctor Alberto. Gracias. Nos vemos a todos. Muy buenas noches. Cuídense. Chao, chao.